Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos, los romances y las emociones que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense para un viaje que los va a dejar con el corazón acelerado, porque vamos a hablar de un amor que capturó la atención del mundo entero, el de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el aliento en Erkenci y que para muchos trascendió la pantalla para convertirse en una de las historias de amor más comentadas. Pero, ¿qué hay de cierto en toda esta fascinación? Hoy vamos a ir un paso más allá de lo que vemos en televisión, porque vamos a desvelar la posible confesión de amor en su canción. Sí, han oído bien, una canción que podría ser la clave para entender la profundidad de sus sentimientos. Si este tema les intriga tanto como a mí, les invito a quedarse hasta el final, y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Todos recordamos la química explosiva entre Can y Demet en Erkenci, ¿verdad? Desde el primer episodio parecía que algo especial estaba sucediendo entre ellos, algo más allá de la actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo gritaba amor. Y la verdad es que nosotros, como espectadores, somos muy sensibles a estas señales. Nos encanta creer en esas historias donde la ficción se mezcla con la realidad, donde los actores se enamoran de sus personajes y, de paso, de sus compañeros de reparto. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron, casi sin quererlo, en la pareja soñada para muchos. Sus seguidores crearon fan accounts, recopilaciones de momentos icónicos, y por supuesto, alimentaron la llama de los rumores y las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se volcaron en ellos. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta en redes sociales, cada comentario atinicado era analizado con lupa. Se rumoreaba que habían tenido una relación seria, que se habían separado, que habían vuelto, un torbellino de información que a veces era difícil de seguir y separar lo real de lo imaginado. Pero ¿cómo podemos saber si lo que veíamos era solo un guión bien escrito o si había una conexión genuina, un amor real que floreció en medio del set de grabación? Bueno, a veces las pistas más importantes no están en las entrevistas ni en las portadas de revistas, sino en lugares más sutiles, como una canción. Y es aquí donde entra en juego la canción que supuestamente contiene la confesión de amor de Can Yaman y Demet Özdemir. No se trata de una canción oficial de la serie ni de un dueto grabado para la ocasión. Hablamos de una pieza musical que, según se comenta, fue inspirada por su relación o escrita con dedicatoria. Hay varias teorías sobre a qué canción nos referimos, y vamos a explorar la más popular y la que ha generado más revuelo en los círculos de fans. Se trata de una canción, a menudo asociada con el romance y la intensidad, que muchos identifican con Can Yaman y su forma de expresar sus sentimientos. Si bien no hay una confirmación explícita por parte de ninguno de los dos, las letras y el contexto en el que surgió esta teoría son lo suficientemente intrigantes como para que le echemos un vistazo. Imaginen esto, Can, un hombre apasionado, que se vuelca por completo en sus proyectos y en las personas que le importan. No sería extraño que en un momento de profunda conexión emocional, sintiera la necesidad de plasmar esos sentimientos en una forma artística, como una canción. Las letras de esta canción, cuando se traducen y se analizan desde la perspectiva de su supuesta relación, pintan un cuadro muy revelador. Hablan de un amor que lo consume todo, de una conexión que va más allá de lo terrenal, de la sensación de haber encontrado a esa persona especial que cambia tu mundo. Frases como eres la luz que ilumina mi oscuridad, o mi alma te pertenece desde el primer momento, resuenan con la intensidad que muchos percibían en la dinámica entre Can y Demet. Piensen en las escenas más románticas de Erkenci. ¿No sentían ustedes esa misma intensidad, esa pasión desbordada? Pues bien, si estas letras fueran realmente una confesión, significaría que esa intensidad no se quedó solo en la pantalla, sino que era un reflejo de sentimientos verdaderos. Y lo más fascinante es cómo estas letras parecen conectar directamente con los momentos que compartieron. ¿Recuerdan cuando Can Yaman hablaba sobre Demet en entrevistas, el respeto que le tenía, la admiración por su talento? Pues bien, en estas letras encontramos ecos de esa admiración, de esa percepción de Demet como alguien excepcional, no solo como actriz, sino como persona. Se habla de su sonrisa, de su forma de ser, de la paz que le aporta su presencia. Detalles que, aunque podrían ser interpretados de forma genérica, adquieren un significado particular cuando los ponemos en el contexto de su historia. Además, hay un aspecto importante a considerar,
el momento en que esta canción se popularizó o se asoció con ellos. A menudo estas teorías surgen cuando la relación está en su apogeo, o justo después de un periodo de gran intensidad. Esto refuerza la idea de que la música, en este caso, podría haber sido una forma de canalizar emociones muy reales y poderosas que estaban viviendo en ese momento. Es como si Can, a través de esta canción, estuviera diciendo al mundo, y especialmente a Demet, lo que sentía de una manera que las palabras habladas no podían expresar completamente. Por supuesto, es fundamental recordar que estamos hablando de interpretaciones y teorías. No tenemos pruebas irrefutables, no hay una dedicatoria firmada ni un anuncio oficial. Pero, ¿no es precisamente eso lo que hace tan cautivador a este tema? El misterio, la posibilidad de que un artista exprese sus sentimientos más profundos de una manera tan hermosa y sutil. Para muchos fans, esta canción se convirtió en una especie de confirmación tácita, un himno a su amor que resonaba con todo lo que veían y sentían. Vamos a pensar en cómo esto afecta a la percepción de la serie. Si realmente existió esta conexión profunda, y si Can la plasmó en una canción, entonces Erkentzikos adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no es solo una historia de amor bien actuada, es una historia que nació de una química real y se vio envuelta en una expresión artística que trasciende la propia narrativa. Cada escena romántica se cargaría de un significado aún mayor, sabiendo que detrás de esas miradas y esos diálogos, había un sentimiento genuino que se estaba gestando. Y aquí es donde entra la parte más emocionante para los fans, la posibilidad de revivir esos momentos, pero ahora con una nueva comprensión. Ver de nuevo las escenas de Can y Demet juntos, y pensar que estas letras podrían estar resonando en ese mismo instante, es una experiencia completamente diferente. Es como tener un secreto compartido con los artistas, una clave para entender la verdadera esencia de lo que sucedió entre ellos. También es interesante considerar la reacción del público. Cuando estas teorías de la canción salen a la luz, la respuesta suele ser de gran entusiasmo. Los fans se unen, comparten sus interpretaciones, buscan más pistas. Se crea una comunidad en torno a esta historia, un deseo colectivo de creer en el amor verdadero, especialmente cuando se manifiesta de formas tan creativas. La belleza de este fenómeno es que, aunque sea una teoría, nos permite conectar con los artistas a un nivel más profundo. Nos invita a reflexionar sobre cómo la música puede ser un vehículo para expresar emociones que a veces son difíciles de verbalizar. Nos hace pensar en la conexión entre el arte y la vida, y cómo un artista puede inspirarse en sus experiencias personales para crear algo hermoso. Ahora, si nos ponemos a pensar en Can Yaman como artista, sabemos que es una persona que no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable y apasionado. En sus redes sociales, a menudo comparte momentos de su vida, sus pensamientos, sus emociones. No es alguien que se esconda detrás de una imagen pública perfecta. Por lo tanto, la idea de que él pudiera haber escrito o inspirado una canción para expresar sus sentimientos por Demet Özdemir, lejos de ser descabellada, encaja con la personalidad que proyecta. ¿Y Demet, cómo podría haber reaccionado ante esto? Es probable que si esto fuera cierto, ella también se sintiera conmovida por un gesto tan personal y romántico. Demet también es conocida por su sensibilidad y por su profunda conexión con las emociones. Una confesión musical de este tipo habría sido, sin duda, un momento muy especial en su relación. Entonces, volviendo a la canción en sí, ¿cuáles son los elementos clave que hacen que esta teoría sea tan convincente? Primero, la intensidad de las letras, que parecen describir un amor arrebatador. Segundo, la coincidencia temporal de la popularidad de la canción con el apogeo de la relación entre Can y Demet. Tercero, el propio perfil de Can Yaman como una persona apasionada y expresiva. Y cuarto, la abrumadora conexión emocional que los fans sentían entre ellos, que buscaba una confirmación, una explicación, algo que validara esa química tan palpable. Es cierto que no podemos tener la certeza absoluta. Las relaciones son complejas, y lo que sucede detrás de cámaras a menudo se mantiene en la esfera privada. Pero, ¿acaso no es el misterio lo que a veces hace que las historias de amor sean aún más cautivadoras? Esta posible confesión en una canción añade una capa de intriga y romanticismo a la ya de por sí fascinante historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Nos permite especular, soñar y creer en la magia de las conexiones humanas. Así que ahí lo tienen. Una posible confesión de amor, envuelta en melodía y letras, que une a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Ya sea que lo crean o no, es innegable que esta historia ha capturado
la imaginación de millones y ha demostrado el poder que tiene una conexión genuina para inspirar arte y generar pasiones. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la atención mediática que generaron, y nos hemos adentrado en la fascinante teoría de la canción que podría ser su confesión de amor. Hemos analizado cómo las letras, el contexto y la personalidad de Can podrían respaldar esta idea, y cómo esto añade una dimensión especial a su historia. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los romances de las telenovelas turcas y de las posibles confesiones que van más allá de la pantalla. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta teoría de la canción? ¿Creen que Can Yaman confesó su amor por Demet Özdemir a través de la música? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus reflexiones y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido intrigante y emocionante, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les guste este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.